Bueno, creo que estamos en vivo, sí. Bueno, hola a todos. Hola, Wada, Noé y Paula. Gracias por estar acá a la mañana. Estamos muy emocionadas desde Byte por esta charla. O sea, hace rato estamos como pensando en cosas, esperándola. Quería muy brevemente presentar a Colectiva Materia, que son estas tres personas que están acá. Y agradecer al Centro Cultural Kirchner por dar este espacio, dar lugar como a estas conversaciones que nos parecen súper importantes. Hoy arranca la jornada 3 de Byte Beta, el fin de pasado tuvimos la primera y segunda jornada, y mañana sigue la cuarta, así que pueden ingresar en la página web donde van a ver toda la programación. Bueno, voy a presentar a las chicas y ya las dejo para que arranquen. La colectiva Materia es una colectiva de pensamiento materialista posthumano integrada por Noelia Billy, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente de antropología filosófica en la carrera de filosofía de la misma universidad e investigadora del CONICET. Guadalupe Lucero, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente de estética en la carrera de filosofía de la misma universidad, investigadora adjunta de CONICET. Y Paula Fleisner, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente de estética de la carrera de filosofía de la misma universidad e investigadora adjunta del CONICET. Con eso dicho, que siento que es fantástico, me alegra mucho que tener a tres filósofas en Byte es como un sueño hecho realidad, así que las dejo y después me sumo para pasar algunas preguntas que pueden hacer a través del chat de YouTube o en Instagram nuestro también hay un sticker donde pueden hacer preguntas. Así que chicas, mucha suerte y gracias. Bueno, gracias, Juli. Bueno, Gracias, las Juli. agradecemos nosotras también a ustedes por la invitación. Nosotras decidimos armar como una especie bueno, de charla o de clase abierta, de algo medio así, a través de una idea que es la del archivo como sensorium humano. Nuestra idea es como pensar un poquito qué significa el archivo en general, desde un punto de vista como más, diríamos, de lo que todos entendemos por archivo, y cómo sería pensar ese archivo desde el punto de vista de lo que nosotras llamamos el materialismo poshumano, que, bueno, vamos a tratar de explicar brevemente qué sería eso y qué implicancias podría tener eso para pensar algo así como el archivo, digamos, ¿no? Entonces, Juli, te pido si podés poner el primer video. Lo que vamos a hacer es pasar una serie de imágenes que, bueno, no necesariamente vamos a ir comentando una a una, sino que vamos a ir tratando de construir una charla a partir del acompañamiento de esas imágenes. Eh, es interesante pensar a partir de las imágenes que ustedes van a ver ahora en el video, que son en su mayoría imágenes institucionales de archivo. Hay algunas imágenes también de una película de Resné que se llama Toda la memoria del mundo, pero el resto de las imágenes y también de la película de, de una escritura por venir de Blanchot en Buenos Aires, pero en general la mayor parte de las imágenes que ustedes van a ver son imágenes institucionales de archivos, del Archivo General de la Nación, del Archivo General de la Nación de Colombia, de la Biblioteca Nacional, etcétera, donde lo que hay es como un intento de mostrar en imágenes qué es lo que significa o qué es lo que sería un archivo, ¿no? Y entonces lo que uno encuentra ahí en esas imágenes es de alguna manera la referencia a lo que más comúnmente entendemos por archivo, que es ese lugar o esa institución en la cual se guarda algo así como la memoria documental de un Estado, y donde esa memoria documental a la vez implica no solamente los registros de la memoria estatal, sino también la posibilidad o la disponibilidad de esos registros para el uso público, ¿no? O sea, lo que vemos en general en las imágenes es no solamente la imagen de los documentos, de esa materialidad del papel, de los libros, de las bibliotecas, de los anaqueles, etcétera, sino también el público que puede ir y consultar esos documentos, y también una suerte de acento en el cuidado
que pone el archivo en la conservación de esos documentos, ¿no? O sea, hay como una idea de que el Estado debe ser el guardián o la institución archivo, ¿no? Debe ser el guardián de una serie de documentos que deben funcionar y que se deben conservar, sobre todo, ¿no? Como que ahí hay un acervo que es necesario cuidar y conservar desde el punto de vista material. Esta idea como más clásica del archivo implica también la idea de un orden, o sea, de una organicidad del archivo. El archivo pensado de esta manera, sobre todo a partir del siglo XIX, implica algún tipo de lógica de ordenamiento y en general la disciplina archivística también piensa esa idea de cómo ordenar esos documentos y que el archivo tenga una suerte de consistencia, ¿no? Tenga una lógica, funcione de alguna manera como una especie de organismo o de totalidad o de reflejo de una ley que permitiría ordenar esa documentación, ¿no? Entonces, en esa concepción del archivo, para mí conviven dos cuestiones que son interesantes para empezar a desarmar de cara a nuestra idea de cómo pensar el archivo, ¿no? Desde un punto de vista diferente a este que es el que más o menos tradicionalmente organizó la idea de archivo y, digo, insisto, parece como seguir funcionando, al menos en algunas construcciones imaginarias que las instituciones hacen de sí mismas, ¿no? En primer lugar, la idea de que hay algo que vale la pena ser conservado, ¿no? Hay una idea de cultura que vale la pena ser conservada, y esa idea de cultura parece superponerse de una manera contradictoria con la materialidad de los documentos. ¿Por qué? Porque es como si, por un lado, hubiera una especie de inmaterialidad en el sentido de justamente todo lo que ha producido la humanidad y que vale la pena conservar, no importa en qué soporte, ¿no? O sea, la idea de que es posible pasar de un soporte a otro sin ningún tipo de pérdida, sin ningún tipo de problema, ¿no? Que en realidad lo que hay que conservar es algo del orden de lo ideal, que se contrapone de alguna manera con estas imágenes que vemos en las cuales hay como un gran esfuerzo por conservar materialmente, todos con la temperatura, con ese cuidado con los guantes, con los barbijos, etcétera, del cuidado material de todo aquello que se conserva en el archivo, ¿no? Entonces, a partir de esa contradicción, nosotras lo que empezamos a ver es como, bueno, tratamos de empezar a pensar qué pasa con esos documentos y qué pasa también con esa función de aparente orden en el archivo, eh, a partir de la disolución, diríamos, o la ruptura de este paradigma de cómo se concibe el archivo, que es algo que en realidad ya desde mediados del siglo XX se piensa de una manera completamente diferente, pero que a nosotras nos llamaba la atención cómo en las viñetas institucionales sigue como apareciendo de vuelta esta idea de la conservación total de una suerte de memoria estatal, digamos, ¿no? Entonces, hay ahí en el concepto mismo de archivo algo que a nosotros nos puede permitir pensar qué es lo que está en juego en relación con la cuestión, digamos, esta relación entre documentos, Estado, materialidad e idealidad de la cultura, ¿no? Ver cómo podemos pensar eso hoy, o sea, nuestra idea, digamos, de la charla es llegar a pensar cómo esta concepción del archivo, hasta qué punto, digamos, esta concepción del archivo es ya obsoleta a partir de una lógica de registro, sobre todo, que no es exactamente la misma lógica de orden y registro que aparecía, digamos, al menos funcionando o aparentemente funcionando en los archivos desde el siglo XIX. Esto que, no sé, Guada, si arrancó. Sí. Bueno, entonces esto que dice Guada respecto del siglo XIX, ¿no? Esto que era un archivo para el siglo XIX, tiene a su vez una historia. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, en unos breves minutos, es trazar una arqueología, digamos, para hacer uso de los parentescos etimológicos del archivo y una brevísima historia,
como para entender algunos rasgos puntuales que parece haber conservado la idea de archivo desde el comienzo de los archivos, que datan de ya los primeros imperios, ¿no? Con el comienzo de la escritura. Es muy interesante pensar la etimología de la palabra archivo, que comparte la misma raíz justamente con arqueología, y que tiene que ver con la palabra arge en griego, y con archivium en latín, ¿no? Que viene de argeion. Esa palabra en griego tiene siempre un uso local, por un lado, siempre refiere como a los edificios de magistrados, a los cuarteles, etc., y también un uso institucional. Esa palabra entonces, argeion, que es el archivo, viene a su vez de un verbo, arjó, que es yo mando, yo soy el jefe, yo soy el arconte. El arconte justamente es la figura de autoridad que custodia el archivo, ¿no? Entonces hay una serie de palabras que comparten esa raíz, como arqueología, como jerarquía, como anarquía, monarquía, etcétera, etcétera, que ya nos dan una cierta idea de lo que hay implicado en la idea, en el concepto mismo de archivo, que es precisamente una ambigüedad entre dos tipos de principio. Por un lado, es un principio entendido en términos de comienzo, eso es el arjé, eso es el archivo, es el comienzo, es el lugar donde las cosas de la naturaleza o de la historia comienzan. Eso es el arjé griego, digamos, el arjé para los griegos. Y acá vemos entonces cómo hay una ambigüedad entre el comienzo de lo natural y el comienzo de lo histórico, que todavía no está separado, y a su vez, otro principio, digamos, otro significado de esta idea de principio, que no es ya el del comienzo temporal, sino que es el lugar donde los hombres o los dioses mandan. Es decir, es el ejercicio de la autoridad, del orden social. Estas dos vertientes, estas dos ideas confluyen en el archivo como justamente el lugar donde se registran los documentos, el lugar donde el orden se da, donde se da el orden y donde se da la orden, dice Derrida en un texto en el que trabaja justamente esta idea de archivo en Freud, ¿no? Entonces, este orden tiene dos formas, tiene una forma secuencial, topológica, y tiene también una forma de mandato, nomológica, ¿no? Y hay ahí un cruce entre estos dos aspectos del archivo que están sosteniendo de alguna manera la construcción histórica de los archivos. El archivium era una casa, un lugar, el domicilio de los magistrados, de los arcontes, en el que se depositaban los documentos oficiales. Y entonces el arconte a la vez era el magistrado, el que manda, era a la vez el que asegura físicamente en su propio domicilio el depósito y el soporte de los archivos materiales, pero a su vez es el que tiene el derecho a la hermenéutica de los documentos, ¿no? Entonces, en el archivo es el lugar en el que, y esto es importante en términos políticos, es el lugar en el que se instituye y se conserva simultáneamente el orden, ¿no? Y el orden tiene, a su vez, insisto con esto, esta doble vertiente de ser por un lado, una organización secuencial, pero por otro lado, inmediatamente la introducción de una jerarquía en ese orden. Y por ello no se da sin una fuera el archivo. El archivo siempre es como el trazado jerárquico de una serie de asuntos que importan. Algo de esto decía Guada al comenzar, este acervo implica la decisión respecto de qué es aquello que vale la pena conservar, y por lo tanto siempre pareciera que el archivo se da con esta necesidad de trazarse por sobre aquello que queda fuera del archivo, ¿no? Que es a la vez lo que posibilita toda archivación. Entonces, esto en relación con la arqueología, que de la palabra
archivo que nos da esta ambigüedad entre la locación y el nomos, que en términos políticos es bien interesante porque, como decía, por un lado permite la conservación, la institución de toda institución, podríamos decir, pero por otro lado permite la conservación, ¿no? Como si ahí confluyeran esos dos aspectos del poder tal como se concibió en Occidente. Y en relación a la historia, fíjense entonces que esto que dice Hunt, el director de tecnología de la CIA, ¿no? Que dice que el valor de los Big Data es el de poder controlar a la población, pero a su vez predecir las amenazas, en algún sentido está ya ubicado si bien pareciera ser una nueva modulación dentro del uso de estos nuevos tipos de archivos, lo cierto es que comparte la prerrogativa del control con el nacimiento mismo de los archivos en Occidente. Esta idea de control de la población y prevención de las amenazas. Se ubica en el seno de una larguísima tradición archivística occidental que, para resumirla muy, muy, muy brevemente, algo que resulta fundamental para lo que estoy diciendo es que los primeros archivos surgen con los primeros imperios. Lo podemos remitir esto a esta idea etimológica que acabo de contar, ¿no? El archivo es el imperio, en algún sentido. Los documentos que se almacenan inicialmente son las leyes, son los patrones, es decir, el raconto del control de la población, los documentos de hacienda, es decir, los títulos de propiedad, o la documentación militar. Es siempre algo relacionado, entonces, sí, con el control y el ejercicio del poder, ¿no? Esta relación entre archivo y el poder se da de distintos modos a lo largo de la antigüedad. No voy a decir mucho más, se da fundamentalmente asociado a los imperios. Cuando los imperios caen, al principio de la Edad Media, hay ahí como una pérdida de la práctica del archivo. El archivo se vuelve casi un espacio sagrado, el documento es sagrado, y ya luego, con Carlomagno, aparece nuevamente, ahora sí, ya en los primeros intentos de conformación de estados, otra vez la idea de un archivo oficial, ¿no? Que eso va a lo largo de los siglos hasta el XIX, como comentaba Aguada hace un rato, produciendo esta idea de un archivo como el acervo de aquello que de los documentos que deben conservarse, que debe conservar el Estado-Nación, que ocupa el lugar del arconte inicial. Con la Revolución Francesa hay una revolución archivística también que consiste justamente en asociar directamente el archivo con la nación, y entonces se nacionalizan los archivos y además se decreta algo que sí no era históricamente, que no aconteció desde siempre históricamente, que es el acceso público a esos archivos, ¿no? Recién a partir de ese momento se supone que esa información es una información valiosa y que debe ser de uso público de los ciudadanos. Y lo último que digo respecto de la historia, para relacionarlo con lo que decía Aguada de esta ambigüedad entre la inmaterialidad de lo conservado y la materialidad del soporte, es muy interesante también rastrear ahí la historia de los distintos soportes que soportaron la compulsión a la archivística occidental, ¿no? Empieza con las tablillas de arcilla, se pasa al papiro en Egipto, se vuelve a las tablillas de arcilla en Grecia, y hasta llegar al uso vegetal, ¿no? Como que ahí tenemos también soportes minerales, animales y vegetales que han venido soportando, insisto con esto porque me parece interesante la idea también de aguantar, de resistir, de tener que ser la base material inerte sobre la cual se registra aquello que importa, en este caso, en los tres reinos, digamos, como si hubiera sido
usufructuado el soporte, los soportes en todos los reinos. Bueno, sí, en ese sentido, justamente porque, como están diciendo las chicas, hay una clarísima relación que nosotras queremos enfatizar entre esta idea del soporte y de los sentidos y de la información y la distribución. Nos parecía interesante justamente pensar, como decía Wada al principio, la cuestión del sensorium, que por ahí es lo más extraño, digamos, en principio, de por qué asociar entonces un archivo a un sensorium. Entonces, por ahí podemos empezar a vislumbrar por qué lado queremos tomar este tema, partiendo de el sentido, digamos, común, clásico, de uso habitual de la palabra sensorium, que remite al aparato perceptivo justamente de un organismo considerado como un todo, ¿no? El sensorium sería este asiento de la sensación donde ese organismo experimenta o interpreta los entornos en los que vive o en los que existe. Entonces, en el discurso científico de índole fisiológica, el sensorium se refiere justamente a la configuración y a la organización del aparato sensorial por el que los individuos perciben o sienten o interpretan las modificaciones de los ambientes en los que están. Y en ese sentido, entonces, claramente está ligado a las nociones de vivencia y de experiencia. Y justamente porque está ligado a las nociones de vivencia y de experiencia, está determinado no solo naturalmente, sino también históricamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos gustaría pensar cómo, digamos, yendo, digamos, a partir de esta idea de sensorium a la cuestión del archivo. ¿Cómo podemos hacer algún tipo de pasaje entre esta idea de sensorium y el archivo? Entonces, lo que nos interesa remarcar es cómo pensar este objeto, ¿no? De alguna manera, que sería el archivo, que es un objeto que a su vez incluiría como su contenido a otros objetos. Entonces, el objeto tradicionalmente se entiende como algo que está ahí, que está a distancia y que de alguna manera está constituido por la percepción de un sujeto y del sentido que este sujeto le da a ese objeto. Entonces, el objeto sería algo más bien inerte y la actividad estaría puesta toda del lado del individuo que constituye ese objeto o que lo manipula o que simplemente lo percibe. Entonces, así el sujeto sería el que hace, digamos, sería el agente y el que concentra en sí mismo toda la agencia. Entonces, esta manera de pensar el objeto supone que justamente los objetos aparecen en un tipo de espacio y de tiempo particulares, ¿no? Un espacio y un tiempo vacíos que son como una especie de contenedores de los objetos, que serían, digamos, un espacio y un tiempo puros y transparentes, uniformes, homogéneos. Pero, digamos, la pregunta es, ¿qué pasa si justamente problematizamos esta definición clásica, ¿no? Si consideramos que los objetos son también agentes. Entonces, la pregunta es, ¿hacen algo los objetos? Entonces, si partimos justamente de esta otra hipótesis, que es que los objetos también son agentes de alguna manera, esto nos permite repensar esa agencia, nos permite repensar el modo de hacer que tendemos intuitivamente a atribuirle exclusivamente a los seres humanos. Y repensarlo justamente quiere decir que lo que se vería modificado o corrido o desplazado sería todo el espectro de todo eso que comprendemos como hacer, ¿no? Y desde eso entonces también lo que se corre o lo que se desplaza es todo el espectro de lo que entendemos como que rodea la acción, o sea,
la experiencia, la vivencia y entonces también el sensorium. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que los objetos no son entidades discretas y bien delimitadas que podemos ubicar en unas coordenadas espaciotemporales, sino que son, por ejemplo, algo viscoso, algo poroso, que de alguna manera exuda o genera su propio espacio y su propio tiempo, ¿no? Entonces, si los objetos son pensados así, rompemos de una manera bastante seria, digamos, se rompe bastante, la idea más común que tenemos de experiencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que, digamos, la idea más común que sería el hecho de que tenemos un espacio y un tiempo que son comunes, que son iguales para todos y que en todo caso lo que hacemos es vivenciarlos de maneras diferentes. Entonces, si en lugar de esto nosotros cambiamos el orden de la relación, entonces podemos pensar que cada entidad, de acuerdo con su forma de existir, genera su tiempo, genera su espacio y se inscribe de determinada manera. Pero no tanto como si cada entidad, digamos, fuera una cápsula aislada, sino que a su vez esos tiempos y esos espacios coexisten. Entonces, se mezclan entre sí de diversas formas también, ¿no? Se superponen, se acoplan, se desacoplan, etc. Entonces, ¿qué sucedería desde este punto de vista con la percepción? ¿No? ¿Cómo funcionaría un sensorium en estos términos? Sería una de las preguntas posibles. Entonces, de alguna manera, al lugar a donde llegamos a partir de estas preguntas, es a que la forma de percibir se termina incorporando al propio objeto. Entonces, la forma de registrar esas inscripciones termina formando parte de la propia inscripción. Entonces, algo de esto señalan quienes, por ejemplo, se dedican a la física cuántica, cuando dicen que justamente la observación de una partícula le hace algo a ese elemento, le hace algo a esa partícula. Entonces, ya no se trata tanto de un sujeto separado que percibe algo a distancia y lo objetiva, sino que más bien se trata de que la observación, que sería el registro, es una parte del universo de los objetos observados, o sea, de las inscripciones. Y entonces esto quiere decir que ahí, digamos, en esa zona, registro e inscripción se anudan de una manera diferente. Entonces, pensemos esto en el caso específico del archivo. Entonces, tratemos en principio de no pensar el archivo como ese contenedor vacío y uniforme de objetos que se depositan en él, ¿no? Y tampoco lo pensemos en principio como un ojo subjetivo, ¿no? Como un ojo humano que le da sentido a objetos materiales registrados. Pensémoslo, digamos, nuestra propuesta, un poco exploratoria, es pensarlo como un sistema de percepción y como un sistema de registro, es decir, como un sensorium, pero que no es humano, o que al menos no es solamente humano, y que a su vez tiene como característica principal hacer sensible un repertorio de materiales, ¿no? De registros, de inscripciones, de los cuales no se separa, sino que queda integrado a estos registros. Entonces, en este sentido, el archivo sería él mismo un objeto, pero un objeto que actúa, un objeto que hace, y a través de él, entonces, los efectos se empiezan a multiplicar. Entonces, estos efectos o estas relaciones funcionarían más bien de la manera en que funciona una especie, como si lo pensáramos como una corriente eléctrica, ¿no? Se conectan, se fusionan, se repelen, digamos, se generan ese tipo de relaciones. Entonces, así pensado, el archivo lo que permitiría sería estudiar cómo las entidades se manifiestan a otras entidades, sean estas entidades humanas o no, sensibles o no,
Y por eso digamos, para nosotras pensar el archivo desde este punto de vista sería como un ejemplo privilegiado de una confusión profunda entre aistesis y praxis, ¿no? Entre percibir y hacer, entre el registro y la inscripción, entre el continente y el contenido, y en última instancia, ¿no? Entre, clásicamente, digamos, hablando desde el punto de vista filosófico, entre la parte y el todo. Entonces, esto no va, digamos, no, pensar el archivo de esta manera no está exento, por supuesto, de dificultades. ¿Por qué? Porque una de las primeras dificultades que surgen es delimitar, entonces, dónde empieza y dónde termina el archivo, porque a partir de esta definición, entonces, el archivo parece caracterizarse más bien por su no localidad, ¿sí? Entonces, ¿podemos pensarlo? ¿Podemos pensar algo así como un archivo que existe, pero que existe no localmente? ¿Cuál sería la alternativa a la localización? Entonces, bueno, una forma alternativa, una de las maneras de pensar digamos, algo distinto a la localización clásica, sería la de una suerte de distribución masiva en el tiempo y en el espacio, donde lo que sucede es que no es posible asignarle un punto en un eje de coordenadas bidimensional, que es como la manera en que los seres humanos localizamos y delimitamos los objetos de acuerdo a la definición clásica, ¿no? Del eje cartesiano. Entonces, en este sentido, fíjense que el archivo sería un objeto, pero sería un objeto muy raro, porque sería un objeto que ya no es para un sujeto, porque en ese sentido no sería posible acceder inmediatamente a él. No lo podemos poner a distancia, no lo podemos delimitar, no compartimos con él, digamos, con este objeto especial que sería el archivo, un tiempo y un espacio vacíos y homogéneos. Entonces, si el archivo es en sí mismo un sensorium no humano, entonces habría que pensar cómo es la forma de encontrarse de varios sensoria, ¿no? De varios sensoria que son de distinto orden. Entonces, cómo un registro se inscribe y registra e incorpora a quienes acceden a ese registro de alguna manera. Entonces, este archivo sería algo de lo cual es posible tener una experiencia, pero siempre como un proceso que está en funcionamiento. Entonces, si se detiene o se cristaliza o se desvanece, entonces es algo que como objeto es inapropiable en tanto tal, porque siempre está como en una suerte de dimensión móvil, inestable, que en última instancia siempre se retrae, ¿no? Siempre nunca se deja atrapar. Entonces, nosotros, digamos, siguiendo con esta idea del acceso y de la relación, digamos, podemos tener experiencias relacionadas con algunas de sus piezas, ¿no? Y cada una de estas piezas sería como una especie de manifestación local, cercana o circunscribible, discreta, digamos, de algo, ¿no? De ese archivo, que en su totalidad, digamos, como archivo total, no es experimentable, pero no porque sea inmaterial, o porque es un mero proceso, o porque es una lógica solamente, o porque es un mero, digamos, una forma de hacer. Porque es todo eso también, pero siempre y cuando incluyamos ahí también, en todo eso, las materialidades. Entonces, porque el archivo siempre es algo físico, como decía Wada al principio y mostraba estas imágenes donde la cuestión física, digamos, material del archivo es tan importante, digamos, tenemos que incluir todas estas dimensiones, solo que de acuerdo a esta manera de pensarlo, este objeto tiene unas características que admitamos que son bastante raras, porque no puede ser captado, digamos, por el sensorium humano, porque nosotras parece que solamente podemos captar cosas particulares, ¿no? Piezas discretas y registros
individuales. Entonces, es por eso que, digamos, por toda esta vía, llegamos a la idea de que el archivo es en sí mismo y a la vez solamente puede ser percibido como y por un sensorium impersonal o no humano. Entonces, si tomamos desde este punto de vista al archivo, cada elemento que se integre a él, lo que adquiere son sentidos variables dependiendo de la manera en que afecta y es afectado por las otras piezas que están a la vez en ese archivo. Entonces, esto lo que implica en principio es que cada elemento tendría algo así como una potencia de acción, ¿no? Cada elemento hace algo que a la vez que lo hace una pieza particular, un elemento particular, le impide adquirir una forma final y estable. Entonces, puede decirse que cada pieza que se integra al archivo, o sea, cada inscripción, lo que van a generar necesariamente es una interferencia con el espacio y el tiempo de las otras piezas con las que se encuentra en el archivo. Entonces, otra pregunta sería, bueno, ¿cómo pensamos estos cruces entre distintos tiempos y distintos espacios? Entonces, ahí por ahí, una manera de pensarlo es, bueno, pensarlos como patrones de interferencia, ¿no? Como que hay procesos de características diferentes que cuando se intersectan, se perturban y se interfieren. Entonces, desde este punto de vista, digamos, el archivo puede ser considerado como un objeto, pero que en tanto que es un proceso en el que se dan justamente las intersecciones entre estos tiempos y espacios que son diferentes, lo que hace es que se multipliquen las dimensiones, ¿no? El archivo lo que hace es multiplicar las dimensiones. Entonces, es un objeto raro el archivo, pensado de esta manera. Porque excede justamente la tridimensionalidad, ¿no? Que es la manera en que nosotras tenemos de pensar, como decía antes, en tanto sujetos humanos, la cuestión de la localidad. Entonces, habría algo que es del orden de lo pluridimensional o de lo transdimensional y que solamente podría ser observado a su vez, ¿no? por un sujeto que también es raro, porque sería una especie de sujeto pluridimensional o transdimensional. Entonces, nosotros somos raros, pero no tanto, al parecer, no somos transdimensionales. Parece que somos siempre seres tridimensionales. Entonces, solamente lo que hacemos es captar parcialidades, ¿no? Captar aspectos parciales de estos elementos y a esas captaciones parciales justamente las llamamos objetos, pero a la vez siempre sabiendo que esto que captamos es algo incompleto si no tenemos en cuenta también su situación en este archivo. Entonces, un poco para cerrar, la idea sería que como que el archivo se despliega en una cantidad de dimensiones mayor a la nuestra. Y entonces lo concebimos como un proceso, ¿sí? Y entonces, aunque consideremos que el archivo es finito, es decir, que no es algo del orden de lo infinito, a la vez no podemos percibirlo, no podemos experimentarlo de manera entera, digamos, por entero. Por eso, justamente, el recurso a los sensoria no humanos es muy importante, digamos, es casi fundamental, es lo que se vuelve más relevante, porque de hecho estos sensoria no humanos, ¿no? Como modos de registro y de inscripción, forman parte de la malla sensible de cada objeto y por extensión también entonces del archivo. Y entonces, por último, una de las últimas características del archivo pensado de esta manera podría ser justamente que no aporta, digamos, una coherencia de sentido al conjunto de lo que está ahí archivado, que hace que de alguna manera sus piezas, los elementos desaparezcan como entidades discretas, porque básicamente, digamos, porque esta manera de pensar el archivo lo que hace es desdibujar esa idea de primer plano y de fondo, ¿no? Entonces,
El archivo, retomando todas estas ideas, no sería ese espacio vacío que o donde se clasifican piezas, sino que más bien se parece a algo, digamos, del orden digamos, de otro tipo de expresiones artísticas, donde lo que se logra es un efecto interesante cuando lo que se elimina justamente es la brecha que hay entre el primer plano y ese fondo, ¿no? Donde las cosas salen a un primer plano, pero siempre sobre un trasfondo. Entonces, en ese sentido, cada elemento es en sí mismo inconsistente, cada elemento es inestable, y es algo que se amplifica precisamente en el archivo. Entonces, si bien sigue siendo algo real y perceptible, en cada uno de los elementos o en cada una de las piezas del archivo, siempre hay algo que se retira, incluso para el archivo mismo, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay una opacidad ahí que se pone en juego y que se pone permanentemente de manifiesto. Y entonces, por ahí algo que es lindo pensar respecto a esto de la cuestión de la opacidad inevitable es, digamos, pasar también a pensar algo así del orden del misterio, ¿no? Como que el archivo de alguna manera es un misterio, porque ni se reduce al sentido, digamos, de las piezas que contiene, pero tampoco es una totalidad que las subsume y que las normaliza y que las homogeneiza, ¿no? Porque cada pieza que ingresa al archivo se modifica justamente por su puesta en relación con lo que hay en el archivo, pero tampoco se reduce a su existencia, digamos, en ese presente archivístico, ¿no? Entonces, de alguna manera, el misterio del archivo es que está cerrado, que es un espacio y un tiempo paradójico, que no podemos recorrer ni completamente, ni de forma coherente, que cambia todo el tiempo, porque sus piezas son inestables, porque cada una de las piezas que lo integran son inestables, y que encima está siendo todo el tiempo modificado por nuestros recorridos, por más parciales que esos recorridos sean. Entonces, cada elemento que lo integra, incluidos entre estos elementos del archivo, nuestro acceso al archivo, le añade algo al archivo a la vez que también se lo sustrae. Entonces, decía esto, que es lindo por ahí pensarlo, la cuestión del archivo referido al misterio, justamente porque el cierre, digamos, que caracteriza, digamos, algo así como un archivo, no equivale necesariamente a la oscuridad para los otros, digamos, y a una transparencia para sí mismo, sino que justamente lo que hay es una problematización de esa idea de transparencia y de opacidad. Guada, ¿querés decir algo vos? No, simplemente, digamos, respecto de lo que decía Noé, y en parte como para dar pie a lo que ibas a decir vos, Pau, me parece como que ahí lo que se pone en juego, en lo que decía Noé, volviendo a la etimología de la palabra y a la raíz del arjé y todo eso, es una desjerarquización tal que hace que estalle cualquier lógica del organismo, es decir, cualquier lógica de el orden y de la organicidad, que era lo que se refería en la visión clásica del archivo y que tiene en la jerarquía, en la jerarquización, en el ordenamiento, en la construcción de una ley de orden, su motor fundamental, ¿no? Bueno, yo muy brevemente lo que voy a contar ahora es que, digamos, cuál es el grupo de ideas que están detrás, no, por supuesto no voy a mencionar todas, pero de esto que llamamos materialismo poshumano y por qué esto que Noelia acaba de contar como una posible otra conceptualización del archivo está relacionado con esto que nosotras llamamos en la colectiva materia el materialismo poshumano, que estrictamente así dicho es una formulación a la que llegamos nosotras tratando de pensar nuestro lugar en una serie de problemáticas de distintas agendas del pensamiento
contemporáneo. Entonces, por un lado está esta idea de materialismo, en un sentido muy pedestre, podríamos decir, como es el materialismo en general, que es una filosofía que de alguna manera siempre aparece en la historia de la filosofía como una especie de hija bastarda o de hija menor o de lastre de la verdadera filosofía. No voy a hacer esa historia del materialismo, pero sí en todo caso tratar de ubicar todo esto que estábamos diciendo en una especie de pensamiento general que no acepta la separación, la jerarquización, que para volver a nuestras incursiones etimológicas, entre el mundo ideal y el material. Esto que al principio decía Wada, que aparece en esa ambigüedad de la concepción del archivo, ¿no? Entre aquello inmaterial que debe conservarse y el mero soporte material inerte que le sirve de continente, ¿no? Que es un poco esto que Noelia, en lo que acaba de contarnos, de la concepción del archivo como sensorium, de alguna manera pone en discusión, ¿no? Esta separación y jerarquización entre lo ideal, lo cultural y lo material, lo natural, ¿no? No se acepta, entonces es un pensamiento que dice no porque tome partido respecto de la naturaleza o respecto de la materia en el sentido de aceptar ese binarismo, sino porque lo que no acepta es esa jerarquización entre los elementos. Los elementos siguen estando todos ahí, como bien acaba de contar Noé. Eso sería, de alguna manera, nuestra concepción, muy someramente dicho, discúlpenme chicas, de el continuum en el cual intentamos instalar nuestra idea de materialismo. En ese sentido, entonces... Sí, a mí me parece... No, sí. Ya termino. En ese sentido, entonces, como también decía Noé, estamos tratando de pensar a partir de una concepción de lo que existe por fuera de una concepción individual, ¿no? No pensar en términos de individuos, unidades separadas, células, átomos, lo que fuera, sino al contrario, en lo que seguramente mañana charlen con Helen, Haraway, por ejemplo, llama holobientes o holobiontes, perdón, o holoentes, ¿no? Que son estas entidades, estos ensamblajes simbióticos, estos nodos de relaciones interactivas en sistemas complejos y dinámicos que funcionarían de esta manera, con estas características que Noé le acaba de dar justamente a los elementos que formarían parte de ese sensorium que planteó como a partir de la idea de archivo, frente a esta otra idea más tradicional de las unidades limitadas, relacionadas siempre, ahora me estoy refiriendo a las ideas biológicas, digamos, detrás de esto, frente a las ideas de unidades limitadas que se relacionan siempre o por competencia o por cooperativismo, pero siempre pensadas como por separado. Bueno, en este sentido, el materialismo que estamos tratando de pensar, entre otras cosas, abreva en todas esas teorías que intentan pensar por fuera de esa idea de individuo que, por otro lado, está sostenida en el concepto filosófico de sujeto, que garantiza la separación del mundo en sujetos y objetos, lo cual implica, por supuesto, una jerarquía entre los sujetos y los objetos. Solamente en relación a la idea de poshumanismo, digo, heredero de todo el planteo crítico del antihumanismo del siglo XX, ¿no? que empieza tratando de criticar ese concepto de subjetividad que está siempre asociada a la especie humana y que finalmente no es la especie, sino que es un tipo muy particular que encarna esa idea de humanidad, como bien lo han sabido desarrollar
profusamente todos los estudios culturales dedicados a ver de qué manera en realidad detrás de la idea de hombre está siempre la idea sesgada de hombre, blanco, varón, blanco, heterosexual, bla, 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 todo esto, y frente a eso, entonces, herederos de esos, pero como más acá, o más allá de eso, en el sentido de que está tratando de pensar, estamos tratando el poshumanismo o esta versión, esta tergiversación, incluso me atrevería a decir, de la idea de poshumanismo que nosotras declinamos, está relacionada entonces con esta posibilidad de dejar de pensar en términos de sujeto-objeto, lo cual implicaría, por ejemplo, que podríamos ya no decretar la muerte del sujeto, sino en todo caso dejar de pensarlo en esa relación de oposición con los objetos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las vertientes en las que nosotras abrevamos, por decir así, podría ser perfectamente el perspectivismo amerindio, tal como lo plantea Viveiros de Castro, en donde ya no se está planteando la muerte del sujeto, sino al contrario, el punto de vista, la posibilidad de la asunción de un punto de vista subjetivo y autorreflexivo por parte de todo lo que existe. Eso sería también una manera de dar por tierra con esta separación que en filosofía es tan importante y que nosotras fuimos mencionando con distintos pares de binomios, pero que de alguna manera todas hacen alusión a esta necesidad de recortar, separar, para poder poner una cosa arriba y otra abajo, que es aquello contra lo cual filosofa el materialismo. No contra porque no es solo una reacción, sino que en todo caso es como más allá de esa separación. Y ahora... Sí, entonces, en función, digamos, de esta idea, sobre todo de continuidad, ¿no? Hay dos cosas para mí importantes en lo que venían planteando tanto Pau como Noé, para pensar justamente el problema de las imágenes digitales, ¿no? Que en un punto también es lo que me gustaría como retomar en esta última parte. También pensando la cuestión del archivo, pensando también la cuestión del festival, digamos, ¿no? De cómo se piensa esa lógica de la imagen digital. Querría retomar la idea de continuidad y la idea de jerarquización, digamos, ¿no? Que son dos temas que aparecieron ahí. Por un lado, la idea de continuidad para mí es interesante para pensar en relación con la imagen, a partir de algo que dice Susan Sontag, en un ensayo sobre lo que fue el escándalo de las imágenes de Abu Ghraib, que fueron esas imágenes que aparecieron de los soldados norteamericanos fotografiando a sus víctimas, digamos, a sus torturados, pero también ellos mismos fotografiándose con sus víctimas, ¿no? Entonces, Sontag trata de pensar qué pasa ahí con la imagen, qué pasa ahí con la relación que esos soldados establecían con los dispositivos, que los lleva a querer tomar una selfie, hacer un registro de algo, digo, más allá de que no solamente era ilegal, sino esta idea de tomarse una foto del verdugo con su victimario. Y además fotos que para Sontag eran completamente banales, ¿no? A diferencia de otras fotos de verdugo con la víctima, en la cual la foto era como un trofeo, por ejemplo, en el caso de algunas fotos del Ku Klux Klan. En estos casos puntuales había una suerte de banalidad en la imagen que la lleva a Sontag a preguntar qué relación estamos estableciendo entre la vida y su registro, ¿no? Que en cierto modo tiene que ver con algo que está implícito en el problema del archivo y que de alguna manera Noé venía explicando, que es que el archivo en su sentido clásico presupone que hay una adentro y una afuera, digamos, ¿no? O sea, el archivo sería como la representación o un adentro que guarda cosas que pasan en otro lugar, que sería el afuera o la vida. Y que cuando uno piensa radicalmente esta idea de jerarquización y esta idea de multidimensionalidad del archivo, necesariamente se rompe. ¿Qué es lo que se rompe? Dice Sontag, es que la vida en realidad no es que está siendo representada por las imágenes digitales, no es que la imagen digital es una suerte de duplicado
¿no? De representación, incluso de formato de memoria, como había sido hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, la fotografía, pensemos en la primera mitad del siglo XX como una suerte de gran depositaria de la memoria, ¿no? Como una memoria que ya no se escribiría, no se narraría, sino que se depositaría o sería soportada en imágenes, sino que en realidad el registro es algo que está en el mismo plano que la vida, es decir, no se puede distinguir la vida de su registro, ¿no? O sea, hay una suerte de continuidad entre la vida y su registro. Y cuando pensamos esa continuidad de una manera radical, ¿no? Que de alguna manera es esto de decir, bueno, en realidad no es que hay un archivo que es un lugar aparte de la vida o que sería, no sé, el archivo de Internet donde estaría todo registrado, sino que en realidad no hay una distinción posible entre ese registro de la vida permanentemente y la vida misma. La vida es su registro, digamos. Entonces, esa continuidad entre la acción y su registración y al mismo tiempo esta suerte de nueva relación que se establece con la imagen digital, para nosotros es interesante pensarla desde esta matriz porque desde un punto de vista, si uno quisiera, antropocentrado, parece como si las imágenes y los dispositivos digitales fueran algo así como una prótesis de las capacidades humanas, ¿no? O sea, como, bueno, lo que hace la cámara, lo que hace el registro es potenciar nuestra capacidad de memoria, potenciar nuestra capacidad de visión, ¿no? O sea, como sumar a nuestra capacidad de visión algo que implicaría una suerte de potenciación de la información, de la capacidad de información, ¿no? Una capacidad de información que nosotros no podríamos almacenar en nuestros cuerpos y que por lo tanto podríamos delegar en los dispositivos. Sin embargo, lo que a nosotras nos parece interesante pensar es cómo esa relación, esas imágenes que generan los dispositivos, implican un modo de visión que, lejos de ser una prótesis, es como una especie de nueva construcción, diríamos, de la posibilidad misma de la memoria o de la posibilidad misma del registro, como si en realidad nuestro registro estuviera siendo cada vez más modelado por estas materialidades que son las cámaras, los formatos de almacenamiento, etcétera, que parecen como algo muy inmaterial y sin embargo son concretamente materiales, moldean nuestra capacidad de percepción, ¿no? Es decir, hay algo ahí que funciona, diríamos, al revés de como parece. No es que nos ayudan a tener más acceso, a tener más información, etcétera, sino que por el contrario comenzamos a nosotros mismos estar modelados por esa relación con la imagen digital, ¿no? A mí, ahí en este videito que estamos viendo ahora, hay una serie de imágenes, son mayormente tomadas de películas de Farocki, que es un director alemán que pensó muy profundamente este problema, y donde lo que vemos son como, de alguna manera, es como un intento de pensar en muchas de las imágenes que seleccionamos, cómo ven y cómo piensan las máquinas, digamos, ¿no? O sea, no es que la máquina nos ayuda a ver cómo, sino que la máquina ve cosas diferentes y a la vez moldea el mundo de una manera diferente. Entonces, a mí me parece que es como muy interesante pensar qué pasa con ese modelado de la sensibilidad a partir de los dispositivos, ¿no? Que lejos de ser, insisto, una prótesis, funcionan más bien como algo que está en el mismo nivel. A mí eso que dice Sontag es algo que parece como una cosa muy simple, decir, bueno, la vida se continúa en su registro, pero para mí es realmente perturbador, ¿no? Es esta idea de que no llegamos a pensar cabalmente qué significa eso, ¿no? Que los registros estén en el mismo nivel, que jerárquicamente estén en el mismo nivel que la vida, ¿no? Y entonces, a partir de esa idea de qué es lo que sucede con la imagen digital, yo creo que también podemos pensarlo en relación con
con otras formas de registro, que no necesariamente es la imagen digital, que de hecho aparecían en el segundo grupo de imágenes, ¿no? Que tiene que ver con cómo, por ejemplo, podemos ver en el modo en las plantas, en el suelo, que es algo que también aparecía ahí en otras de las imágenes que estamos viendo, que son imágenes de un grupo de arquitectura forense que trabajan sobre eso que estábamos viendo al principio del video. Son imágenes de la Franja de Gaza y de cómo hay como un modo de ataque, ¿no? Entre comillas, que tiene que ver con fumigar del lado israelí, aprovechando el viento que va para el lado, diríamos, de Palestina, y entonces todo afecta a todos los cultivos del lado palestino. Ay, me estoy ahogando. Perdón, chicas. Ahí lo que veíamos en la imagen es justamente cómo las imágenes permiten, me voy a quedar sin voz, permiten analizar de alguna manera algo que sucede materialmente. Ay, en fin. Cierro, digamos, esto porque no voy a poder seguir, me parece. Me parece que lo interesante ahí, y en las imágenes de Farocchi me parece que es como muy claro, es cómo este modelado digital, ¿no? Y este modelado de un modo de sensibilidad que justamente no es humana, o sea, insisto en esto, no es un modelado del mundo y una sensibilidad respecto del mundo, una experiencia del mundo equiparable a una suerte de ampliación de la experiencia humana, sino que es otra experiencia del mundo, va modelando de alguna manera nuestra propia percepción y cómo eso influye justamente y participa de esta continuidad del archivo de la que hablaba Noé. Ahora que me volvió la voz, vuelvo a una imagen que había quedado también por ahí, que tiene que ver con esto de la percepción no humana y del registro no humano, ¿no? Yo decía no solamente el registro digital, sino también de pronto el registro vegetal. Había unas imágenes ahí al final que eran imágenes de los bosques de Birkenau, y hay un texto de Huberman que trabaja sobre eso y donde piensa, bueno, ¿cuál será la memoria de ese bosque que sigue estando allí, ¿no? Es ese mismo bosque que aparecía en las imágenes que fueron tomadas desde el interior de la cámara de gas por el Sonderkommando, son una de las pocas imágenes que existen de adentro de los campos, y que son imágenes del bosque, ¿no? Parecen no estar registrando nada relevante para la memoria humana, ¿no? Sin embargo, no solamente es relevante porque es la imagen que se pudo tomar del campo, sino porque a la vez lo que está mostrando es un tipo de testigo y un tipo de registro que sigue estando allí y que son los árboles y que de pronto son formas del registro que a veces se nos escapan en esta suerte de excesiva idealidad cultural que pensamos en el archivo. Bueno, ya si quieren, estamos pasamos. ahora. Sí, estamos Sí. repasadas de tiempo. Arrancamos con las preguntas, que aparentemente algunas hay. Sí. No se preocupen, estuvo. Bueno, hay uno que dice, perdón. No, Sí, no, perdón, no, No, estaba leyendo las preguntas, digamos, pero. Ah, no. A ver si las voy muy pasando. rápidas. Ay, yo no veo las preguntas, ¿eh? Pasan muy rápido las preguntas. No, por eso se las. Nos las lees. Como en una situación de backend que nosotras vemos y creo que el público no entiende nada de lo que estamos diciendo. Pero ahora vamos a leer las preguntas, así las pueden escuchar todos y todas y todes. Y ustedes, bueno, las van charlando. Bueno, la primera la hace una persona que no sabemos quién es, algunas tienen autores y otras no. ¿Pueden nombrar un ejemplo de un objeto o agente para pensar esta noción de archivo? Creo que está referido a lo que vos decías, Noé, cuando estabas como explicando todo esto, pero bueno, la puede responder obviamente la que le parezca. A mí me parece que justamente esto último que decía Wada... No, perdón. ¿Estoy muteada? No, ahora Hola. te escuchamos, perfecto.
Ahora te muteaste. Ahora no toques más. ¿Ahora y habla. Sí. Bueno, no, decía que justamente esto que trae Wada al final acerca de Birkenau, que justamente toma su nombre del bosque de abedules, ¿no? Birkenau es abedul en alemán, así que esta palabra debería estar diciéndola Paula en este momento. Pero justamente esta idea de que, digamos, de que hay ahí un archivo, que de hecho el campo, tanto Auschwitz como Birkenau, se convierten en archivos del horror del campo de exterminio nazi, y que uno de los objetos de ese archivo son los árboles, y desde el punto de vista institucional incluso, no se tiene en cuenta que el árbol, digamos, es un objeto más de ese archivo, que tiene su tiempo y tiene su espacio, y por eso es interesante pensar también, digamos, el tipo de indiferenciación, un poco como decía Wada, entre la vida y el registro, porque también se puede pensar desde este otro punto de vista, digamos, no desde la imagen digital, que es como algo que por ahí intuitivamente, incluso por el modo de vida que estamos llevando en este momento, nos es más sencillo acceder, sino pensar como la indiferenciación entre el registro y la inscripción de cada uno de los modos de existencia, ¿no? Entonces, el árbol, en la medida en que existe, se inscribe su existencia, y ese también es un modo de registro del mundo y de sí mismo. Y entonces, justamente pensar cómo este tipo de inscripciones forman parte de un archivo que, desde un punto de vista, digamos, antropocentrado, ni siquiera son tenidos en cuenta. De hecho, lo interesante que Didier Huberman señala en ese libro que se llama Cortezas, es muy interesante porque en la apuesta, digamos, museística, de alguna manera, de la memoria que se hace en Alemania, en esos campos, se ponen estas imágenes de los Sonderkommando, que son, digamos, 4 imágenes tomadas desde adentro de las cámaras de gas, y esa imagen del árbol no se pone. Y no se pone justamente porque incluso cuando si uno la busca en internet, la imagen, aparece como que justamente es una imagen que, la manera, digamos, de mirar era escondida, digamos, la cámara de los Sonderkommando la tenían escondida, y entonces obviamente no podían sacar fotos, sino que lo hacían de forma clandestina, y enfocaron mal, ¿no? En vez de enfocar a los humanos que estaban siendo llevados a la cámara de gas, salió mal la foto y enfocó a los árboles solamente. Entonces ni siquiera es, digamos, tomada como un registro del campo, ¿no? Entonces justamente me parece que esa es una manera también de entender desde otro lado esa indiferenciación entre el registro y la inscripción. ¿Alguna quiere decir algo más? ¿No? ¿O sigo con la siguiente? Ay, encantada. Lo que pasa es que como hay tantas, sino que... Sí, yo creo que las siguientes igual se retoma un poco también Sí, voy a hacer como un mix, porque creo que hay unas que se pisan un poco. Pero bueno, la segunda sería la pregunta a Gaby Mesuti: ¿cómo funciona la idea de filtro en un archivo de estas características? ¿Quién o qué determina las variables? Y les dice gracias por la charla, muy buena. Y creo que esta también se puede unir un poco a una que está luego, que es de qué manera se puede correr o descentrar lo humano y su agencia en la creación de estos archivos. Y están como conectadas, me parece. Sí, a mí me parece re interesante como la cuestión de filtro, digamos que yo lo pienso un poco, el concepto de filtro para mí es un concepto que es muy fácil de pensar en términos musicales siempre, o sea, musicales digo sonoros, digamos que donde uno corta un filtro lo que hace en general es cortar unas frecuencias, dejar otras, ¿no? O aplanar unos picos, bueno, hacer como un trabajo material, diríamos, o con la onda sonora, ¿no? Entonces me parece que esa idea de filtro nos permite pensar un poco algo que había también indicado Noé respecto de que todo acceso a eso que nosotros nos parece que podría ser el archivo implica siempre una suerte de
de doble modelado, o sea, como donde siempre lo que hay es en cualquier intervención hay una modificación del objeto, ¿no? O sea, el objeto mismo se va construyendo en la misma operación de selección archivística que se pueda realizar. Entonces, justamente ahí me parece como que lo interesante es pensar que no existe. ¿Por qué es interesante la idea de filtro? Porque lo que me parece que es interesante pensar desde nuestra perspectiva es que no existe un dado, un objeto inerte, estable en el archivo, al que uno accede e interpreta luego como humano, sino que lo que hay es permanentemente una suerte de doble relación con ese objeto, ¿no? Sigo usando esa palabra, con ese documento, ¿no? Siempre hay como una doble intervención en la relación que se establece con el documento y que por lo tanto siempre hay como una especie de lógica de filtro. Y que a la vez la lógica de filtro también me parece que es como muy similar a lo que nosotros entendemos como lo sensible, digamos, ¿no? Lo que se puede percibir, lo que cada cosa, cada existencia puede establecer como relación con todo lo que hay. Y por lo tanto eso también es como una especie de filtro. En ese sentido, otra vez, en términos bien conceptuales, lo que importa no es tanto deshacerse, digamos, no es la idea de una anarquía, sino al contrario, la idea de la variabilidad de esos filtros, ¿no? Como decía Guada recién. En ese sentido, no es que no hay criterios, sino que hay una proliferación de criterios que conviven, algo así sería. Y que además conviven, me parece que lo más problemático y lo más antiintuitivo, y por eso siempre tendemos a evitar ir para ese lado para pensar, digamos, y que a nosotros nos parece lo más interesante de pensar, es que son criterios y son filtros y son sensoria, digamos, son una cantidad de sensoriums que no son compatibles entre sí. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿no? Se interfieren y se modifican y se perturban. Y lo que sucede ahí no es que de alguna manera por esa incompatibilidad se destruyen, que es lo que la lógica, digamos, clásica indicaría, ¿no? Porque justamente se trata de prácticas y se trata de sensibilidades, no se trata de relaciones lógicas de oposición donde una cosa tiene su negativo. No es A y no A, sino que se trata de prácticas. Entonces, las prácticas como haceres y las sensibilidades como formas, digamos, de la percepción, no se contradicen entre sí, son diferentes y son divergentes. Y eso es lo más interesante. Cómo pensar, y tal vez no nos sea posible pensarlo, digamos, de la forma tradicional, esas interferencias y esa multidimensionalidad a la cual finalmente tenemos que decir que no tenemos acceso, ¿no? Que es un problemón para la filosofía, sobre todo para las filosofías del siglo XX, la cuestión del acceso, ¿no? Que están permanentemente repensando cómo reponer un acceso que privilegie el sentido humano. Me encanta todo lo que dicen porque tiene mucho que ver con un video que estrenamos hoy en las redes del festival y en el Kirchner que se llama Intervenciones y están tocando mucho ese tema. ¿Cómo? Está todo pensado. Está todo pensado, ¿no? Todo como que tiene una cosa muy orgánica, muy pequeña. Tienen todo como... Bueno, otra pregunta como para salir un poco de estas que se parecen bastante con esta locura de que todas pensamos como... Bueno, y lo humano acá, ¿cómo lo corremos? Vámonos a otra pregunta, que es, si la vida es su registro, ¿cómo se puede pensar el archivo contemporáneo virtual que tiende a ser efímero y a desaparecer? Así. A mí me parece hermoso que desaparezca todo. A mí hay algo que me parece interesante respecto de ese archivo contemporáneo, de eso de que aparece como la fantasía del archivo contemporáneo, como un archivo que excede, y todo esto que le gusta mucho a mucha gente decir, en miles de terabytes, en no sé cuánto, yo no sé ni cuánto es eso, ni cuánto lugar ocupa, sobre todo, a todo lo que se hizo en la humanidad, de repente puede, desde, no sé, desde 2000 en adelante,
claro, entra todo en un cosito así, mientras que lo que se produjo después es lo que mismo que se produce por segundo, todo lo que se hizo en la humanidad antes. Entonces, esa lógica de registro, que insisto, digamos, a diferencia del archivo clásico, que es eso todo lo que se produjo en la humanidad hasta X momento, que era una suerte de relación, diríamos, de registro de algo que sucedía en otro lugar o algo por el estilo, lo que genera es una suerte de caos informativo que para mí lo interesante es que se empieza a romper la noción de jerarquía y que por lo tanto se empieza a romper la idea de que hay algo que sea realmente necesario guardar, ¿no? O sea, esto de que hay cosas que vale la pena guardar y cosas que no. Cuando esa jerarquía se empieza como a romper y todo es equivalente en eso, lo que se rompe justamente es la idea esa de la idealidad de la cultura de la que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, para mí, no es que es efímero y desaparece, porque justamente lo que queda es el registro, ¿no? Para mí hay algo ahí que está muy pensado en el arte conceptual, por eso había algunas obras ahí, algunas imágenes que referían a eso. O sea, el arte conceptual, que al principio aparecía como una cosa efímera, ¿no? Una acción efímera y que desaparecía, finalmente se convirtió, por el contrario, en un gran trabajo sobre el registro de las acciones y que fuera muy necesario armar el archivo y el registro de esa suerte de efímero, ¿no? Con lo cual, ese efímero, pero está registrado seguramente, pero lo interesante es que igual tiende a desaparecer porque justamente ese registro, al no estar jerarquizado, está ahí para alguien, para algo, para alguien, pero en realidad para nadie, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece interesante quizás pensar respecto del archivo como algo que ya no tiene esa relación con la jerarquía o con el valor o con el orden, ¿no? A mí me parece eso re importante porque, digamos, de alguna manera de lo que se trata es de asumir esa proliferación de imágenes, pero sin necesidad de hacer como el diagnóstico de Bordiano de la sociedad del espectáculo. En efecto, o sea, ya no funciona más la indignación moral respecto de la proliferación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando preparábamos esta conversación, hacíamos como una comparación entre los usos de las imágenes de archivo en Debord y Farocchi, y en un punto, la idea sería eso, es de qué manera orientarnos con las imágenes en un mundo en el que lo que no hay, para traducirlo a términos los términos más conocidos de la estética de la estética tradicional kantiana, lo que no hay es justamente la razón que viene a poner orden en esa proliferación de imágenes que produce la imaginación. Entonces, hay, por un lado, sí, un gran riesgo, pero a la vez lo que hay, y creo que es lo que le da fantasía a Guada, y que creo que es un poco lo que también a la colectiva materia, en la medida en que estamos tratando de pensar el sensorium de este modo, y es que existe la posibilidad entonces de asumir de otro modo el lugar de la imaginación, de asumir de otro modo la posibilidad de la aistesis en general, y de producir entonces espacios de mediación entre las imágenes que no necesariamente reproduzcan esa estructura del orden, del arconte que guarda, etcétera, 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 ¿no? Ese sería como, bueno, en este sentido, esta oposición medio en broma que hacíamos entre Debord y Farocchi, pero que también charlábamos en relación a algunas otras obras de arte y que es posible ver. En ese sentido, había otra pregunta. Adelante vos. Sobre prácticas archivistas concretas, poshumanas, yo creo que todas. O sea, a mí no me interesa tanto pensar cómo se produce a partir de estas ideas un nuevo tipo de archivo, sino cómo en realidad este tipo de archivos está desde siempre. Como decía Noé al principio, o sea, el bosque de Birkenau está ahí, o sea, y eso es un archivo de este tipo. ¿Sí? Y en ese sentido uno puede hacer como el trabajo de buscar este tipo de
de pensamiento en cosas que ya hay. Por otro lado, obviamente, si mañana hablan con Helen, seguramente les cuente el tipo de experiencias que hace Haraway respecto de estas cosas, ¿no? Todos estos trabajos interdisciplinarios que se montan en muchos lugares del mundo, van en algún sentido en esta dirección, ¿no? El trabajo científico, artístico, Haraway tiene un montón de eso, ¿no? Digo, para no nombrar simplemente. Mismo sí. Que ahí yo no veo nada, no nos veo nada más que a nosotras, pero vos mencionabas también una de las preguntas, las había hecho Gaby Mesuti, y bueno, justamente Gaby participó de una residencia en la ex-ESMA, acá en Buenos Aires, y justamente su obra tenía que ver con poder registrar esos testigos mudos de lo que fue el mayor campo de concentración y de exterminio durante nuestra dictadura militar, ¿no? El registro de esas plantas, poder registrar todo ese enorme parque hermoso, muy cuidado también por los propios militares, digamos, el parque nunca fue abandonado, sino que fue muy cuidado, y justamente tratar de pensar la memoria del horror desde la memoria y desde las formas de inscripción de esas propias formas de existencia vegetales que coexistieron y convivieron con todas esas, digamos, acciones aberrantes humanas. O sea, un ejemplo sería la obra de Gaby Mesuti, para contestar la pregunta. Para que googleen. Bueno, había una última pregunta de Laura de Toledo que la quiero leer porque sé lo que se siente que hacer preguntas en charlas y que no te las lean. Y creo que es importante leerlas todas. ¿Cómo se redefiniría el archivo del siglo XXI a partir de la virtualidad, deviniendo arcontes Dropbox? Sí, a mí me parece que, claro, a mí me parece que hay como una tendencia, pero bueno, es como todas las cosas. No, hay una tendencia, es como todo tiene relación con todo. No, esta tendencia a pensar que, bueno, de lo que se trata en relación a esto que decía la otra pregunta, ¿no? De la proliferación del archivo digital y todo esto y del registro permanente, es quién va a ser el arconte de ese registro, digamos, ¿no? O sea, tratar de plantear la pregunta respecto de, que es una pregunta política, de quién se va a hacer cargo de los datos que todas las empresas guardan y usan para comerciar y tal, si eso lo tiene que tener una empresa, si lo tiene que tener el Estado, como que lo que está en juego ahí es justamente como la pregunta política de quién va a establecer el orden, quién va a establecer la jerarquía, quién va a hacer el uso de esta información, quién puede hacer un uso legítimo y quién va a hacer un uso ilegítimo de todo este registro, que son todas preguntas que para mí son súper importantes y relevantes. Lo que sucede desde mi punto de vista es que uno intenta pensar que ese archivo digital o sea, pensar más sin replicar esa lógica del viejo archivo, digamos, ¿no? O sea, como no intentar reponer la lógica y ver ahora quién va a ocupar el lugar del arconte, sino pensar cuáles son las lógicas que ya se están produciendo y que ya se producían también en el viejo archivo, obviamente, de relación, y pensar en profundidad desde esas lógicas de relación, cómo se habita de alguna manera el archivo, que obviamente que ya está ocupado por estas otras formas de pensar la lógica de la información, ¿no? Pero bueno, cómo se habita eso desde un lugar diferente, creo que puede ser la pregunta. Bueno, sí, yo creo que, o sea, nosotras desde el festival es un poco como lo que estamos haciendo es eso, como pararnos en un lugar situado político latinoamericano para reinterpretar archivo que claramente está producido por plataformas primermundistas, y nada, buscamos trabajos y gente que esté pensando desde este lugar. Y ustedes claramente, me alegra decir que tenemos un común. Y una genia. No, gracias. O sea, la verdad que es un placer escucharlas, y quiero decir que esta charla va a quedar
archivada online. Disponible. Disponible, como contenido disponible. El documento. Pero quizás no, quizás lo Registrada borramos, y disponible. está disponible, pero quizás nos agarra algo y lo ahorramos y ahora somos jueces primero, quién sabe. Bueno, no sé si quieren agregar algo más de algo. Agradecerles un montón, es muy lindo para nosotras tener la oportunidad de conversar entre nosotras, ya es como algo que nos encanta, como habrás visto, pero además tener la posibilidad de trazar puentes entre las cosas tal vez más teóricas y menos accesibles, digamos así, y un público más general es un desafío enorme que aceptamos siempre con terror y mucho agrado, así que re lindo que nos digas también que estamos en sintonía, porque un poco es nuestra intención como militantes de la filosofía de Argentina hacer estos puentes. Nos interesa mucho, viste, vos leías ahí nuestros currículums como de señoras que hacen unas cosas que nadie lee, bueno, nos interesa mucho como esto, pensar juntas y establecer puentes, y fue una oportunidad hermosa para Sí, yo creo que es como fundamental desde también el Centro Cultural Kirchner como entidad estatal que dé lugar a estas conversaciones de ustedes que son investigadores del CONICET y que están pensando cosas que son realmente muy fundamentales, sobre todo ahora en pandemia para pensar el futuro, el presente y todo. Así que nada, esto es una casa disponible para... Porque es como el ambiente, ¿no? Estar en pandemia es como estar atrapada en... Como que todo está en la pandemia, estamos como en la burbuja de la pandemia. Pero bueno, muchas gracias y también invitar a todas las personas que están viendo esto a que se queden hoy. Hay más actividades en la web, pueden ver todo lo que va a suceder. Tenemos, bueno, un taller que no hay más cupos, pero tenemos una proyección de cortos de Lejos Lejos, que es un grupo muy genial de programadoras, así que nada, hoy sigue y mañana también. Muchas gracias, chicas, por Gracias esto. a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, y nos vemos muy pronto, seguro. Quizás. Sí, ojalá. Ojalá que sí.